Vamos a volver otra vez a leer el versículo 6. Santiago, vamos a leer el versículo 6 hasta el 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahora, hermanos, hemos estado viendo el último estudio que estuvimos viendo acerca de ese texto. Vimos que una de las cosas que el Señor dice aquí es que pida con fe. Pida con fe. Y dice que pida con fe no dudando nada. Y la semana pasada también estuvimos hablando acerca de la duda, de lo que significa la duda, y estuvimos viendo algunos ejemplos de personas muy conocidas por su fe, muy conocidas realmente por la obra que Dios había estado haciendo en su vida, por el amor que le tenían al Señor. Sin embargo, fueron personas que en un momento dado de su vida también tuvieron dudas, y esas dudas han pasado. Una de las cosas que a mí me encanta de la Biblia es que la Biblia cuenta todo, cuenta las cosas buenas y las cosas malas. La Biblia es muy realista. Te cuenta el amor que tenía David con el Señor, y te cuenta también la metedura de pata de David, y como tantas otras. Y la Biblia no es un libro en este sentido, que a veces cuando un escritor escribe sus memorias, por ejemplo, yo voy a escribir mi memoria, Pedro Ronda Payares, voy a escribir mis memorias. Y normalmente lo que hace el autor en su memoria es enaltecerse, es decir las cosas buenas. Es decir, yo he hecho esto, y tal. Es muy difícil encontrar a personas que digan, yo he tenido un momento, yo he pecado, yo esto, yo he hecho lo otro. En el que la Biblia nos habla de una forma tan realista de todo, de lo bueno y de lo malo. Y vimos cómo hubo una serie de personas, vimos solamente unos cuantos, que experimentaron la duda. Sara, la esposa de Abraham, experimentó la duda. Juan el Bautista experimentó la duda. Algunos discípulos también dicen el texto bíblico que dudaban. Algunos no, todos dudaban. En fin, estuvimos un poco hablando de la duda y la fe la semana pasada. Pero fijaros que dice que Santiago sigue escribiendo, y dice en el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La persona que tiene tanta duda, que es controlada por su propia duda, realmente va a estar, como vimos en el griego, lo que significa la palabra dudar, va a estar vacilando, va a tener un doble, no va a saber exactamente, porque siempre va a estar vacilando entre la fe, entre la duda, entre lo que tiene que hacer y entre lo que no tiene que hacer. Y una persona que tiene duda, en realidad no va a esperar una respuesta de Dios. Porque tiene una duda. No estoy hablando de la persona, como vimos la semana pasada, de la persona que duda en un momento dado. Yo estoy hablando de personas que en momentos de su vida duda incluso del amor de Dios. Se puede dudar del amor de Dios. Hay momentos en que tú dudas del amor de Dios, o de la fidelidad de Dios, o de la bondad de Dios, o de los milagros de Dios, ¿no? Pero son dudas puntuales. Son dudas que ocurren en la vida de cualquier creyente, como vimos la semana pasada. Cuando Santiago está diciendo esto que está comentando, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, que no, pues lo que está pensando es en la persona que constantemente está en duda, la persona que vive en una continua duda, y a esa persona es lo que le está diciendo Santiago esta frase. La que aquí se traduce como quien tal haga, en el original es mucho más enfático y es más directo. En el original dice el hombre ese. El hombre ese es lo que dice en el manuscrito original. Santiago está diciendo, no piense pues el hombre ese, no piense pues el hombre ese, es casi como si Santiago tuviese cuando está escribiendo, como si Santiago supiese quién es, como si Santiago supiese la persona que está viviendo esa duda continua, ¿no? Y lo que está diciendo es, no piense pues el hombre ese que va a tener una respuesta de Dios. Estas palabras realmente de alguna forma nos tienen que llevar a cierta reflexión, ¿no? Ese hombre está pidiendo sabiduría,
pero en realidad ese hombre no se lo cree, es lo que está diciendo Santiago. Ese hombre está aprendiendo sabiduría para averiguar, soportar, entender el motivo de las pruebas, pero esa persona es que no se lo cree lo que está diciendo. Y el cliente que pide dudando no tiene derecho realmente, esa persona que está en un conflicto continuo con la duda, que siempre está dudando, esa persona no tiene derecho a pensar que recibirá cosa alguna del Señor, como dice. Una cosa es que en un momento dado tú dudes, y otra cosa es que tú dudes todos los días y tú dudes prácticamente en todo lo que es tu vida cristiana. Esa persona no tiene, de alguna forma, no tiene derecho a esperar que Dios le dé la respuesta a sus oraciones. Dicho esto, tengo que deciros que por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, muchas veces Dios actúa de forma con nosotros que estamos continuamente en duda y aún así el Señor nos responde. Que a veces no estamos ahí y sin embargo Dios es tan bueno que aún así nos responde. Pero aquí lo que está diciendo Santiago es esa persona que siempre está dudando, que no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Ahora bien, aquí, como vimos la semana pasada, aquí también se ha planteado otra pregunta, creo que es interesante, otra cuestión. Todos los creyentes, como he dicho, y creo que es la experiencia de todos los que estamos aquí, si hay alguno que aquí nunca haya dudado, por favor levanta la mano. Si tú vas a una iglesia y tú preguntas si hay alguien que nunca haya dudado y alguien levanta la mano, dile, mentiroso. Todo el mundo y los creyentes también dudamos. Todos pasamos por tiempo de duda. Ahora, la cuestión es, ¿perdemos la bendición de Dios por ser débiles en la fe? ¿Perdemos la bendición de Dios, la unción de Dios por dudar, porque no tenemos una fe fuerte? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que porque perdemos oportunidades de servir, primero, porque cuando dudamos no confiamos en el Señor que nos va a llevar donde deberíamos estar. Entonces perdemos bendiciones porque no puedo, cuando realmente Él no quiere que lo hacemos nosotros, que quiere que confiemos en Él. Yo creo que no, Yo creo que no por una... de las veces que más se maravillaba Jesús era cuando encontraba gente con fe. Y decía, wow. Porque lo normal es que el ser humano piense, ¿no?, que esté dudando de algo, de una cosa que no sabes si se va a hacer cierta. A ver, tú cuando estás pidiendo por algo, hay veces que sigues, un ejemplo, salud, y te sigue doliendo el hombro y no se te quita el dolor de hombro y sigues orando, y hay un momento en el que pues dudas, pero yo creo que forma parte del ser humano, creación suya, esa duda. Entonces, cuando él se maravilla es porque yo supongo que veía tanta fe que decía, ¡guau! Es que lo normal es que dudéis, pienso, ¿eh? Y más nosotros que no hemos estado asolados. Por eso Pedro, cuando le riñe le dice, hombre, es que tienes poca fe, que estoy yo aquí. Ellos, dentro de 2000 años, ni me verán ni creerán en mí, y me pedirán por salud, y se reunirán en mi nombre, y después de 2000 años, pero que tú me tienes aquí, hombre, ¿no? Entonces, y como hemos visto, la carta de Santiago iba a los que estaban sufriendo mucho. Entonces, es fácil dudar cuando sufre. ¿Aquí más? Sí, Ahí. yo quería decir que sí es verdad lo que ha dicho Joaquín. En un momento podemos titubear de oye, estoy pidiéndole al Señor por esta dolencia y por esta cosa, y perder de vista, perder de vista a Dios y titubear en la fe. Eso es muy humano. Pero el Señor no nos quita la bendición, porque yo pienso que más que hizo el Señor
por el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, cuando vieron que el Señor le abrió el mar y que pasaron por tierra seca y que llegaron hasta la otra orilla y no se mojaron ni los pies, y que cuando venían los enemigos a atacarle, el mar se fue otra vez a su sitio y los mató a todos, y llegaron allí a la tierra prometida y empezaron a dudar y quisieron otra vez decir, uy, con lo bien que estábamos en Egipto, el Señor tenía que haber dicho fuera el pueblo de Israel, y sin embargo no lo hizo. Siempre hubo un remanente ahí, fiel al Señor, y siempre el Señor les ayudó y los llevó a la tierra prometida, y es su pueblo amado, Israel, y podía haber dicho, este pueblo lo fulmina ahora mismo, porque con lo que han visto, lo podía haber hecho el Señor, claro que sí, y sin embargo los bendijo y los sigue bendiciendo. Por eso digo que yo creo que lo que dice Juan, que aunque titubeemos en un momento, porque pasemos por un momento malo, somos humanos, tenemos David, el mucho rey David fallo. titubeó, Elías, Pero al Señor diciéndole que yo he hecho maravillas, que he quemado fuego y aún así no me creen, y ya no sé ya lo que creen, llévame ya contigo. Y pero ya por eso no Pero vamos no. a perder la bendición, No, porque porque yo yo de digo, acuerdo en dar una cosa, en que por dudar nos podemos perder bendiciones de sí, Señor. pero no me da de No que el Señor diga te maldigo y no te No. bendigo, no, podemos perdernos con dudar bendiciones del Señor. Es lo que yo creo que tú querías decir más o menos. Sí, porque en tu mismo ejemplo, que una generación entera no entró en la Sí, tierra. claro. Él cumplió su Claro, promesa, pero un remanente pero sí, un cumplió su remanente. promesa Al dudar con... podemos perder bendiciones que el sí, Señor nos porque, tiene sí, preparadas. pero para yo nosotros. pienso que lo que iba a decir, el Señor no nos deja de bendecir. No, lo eso que no, pasa eso que no, pero podemos perder no bendiciones. sentimos la bendición, porque como nuestro estado anímico está con falta de fe y con titubeo, no sentimos la bendición del Claro. Señor. Es lo que yo Claro. quería terminar. Pablo nos recordó el viernes pasado que tu exposición de los domingos con Moisés dudaba y el Señor ya llegó un momento de lo mismo que con Pedro, oye, que estás hablando conmigo, que no sé, bueno, pues le tengo que decir. De todas formas, dos preguntas, se pierde la bendición. Bendiciones. La bendición. También al final la palabra unción, pero más que la bendición. La bendición, yo entiendo que se pierde. Entiendo que se pierde, si tú no vienes a un culto, pues te pierde la bendición de lo que se dice en el culto, de lo que pasa en el culto, pierde esa bendición. Claro. Al pueblo de Israel lo tuvo dando vueltas 38 años. No, 38, pues ya van dos. Cuando vieron la tierra prometida y dijeron, no, ahí ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Pues sus hijos fueron los que entraron allí, no ellos, salvo Josué y Caleb, no ellos. Entonces, perdieron la bendición. De haber entrado en aquel momento. Bendiciones, pero no la bendición. No la Perdieron bendición, pero bendiciones. bendiciones. Son Se bendiciones. pierden por dudar. Entonces, se pierden bendiciones momentáneas. Porque a lo mejor lo que tú no has escuchado en el culto del domingo lo puedes escuchar en el culto de dos domingos más adelante, pero ya no es el domingo ese. Esta gente no la llegaron. situación como pasó con Israel, a lo mejor la bendición era rápida y a lo mejor por dudar pues alargó. Claro, pero no, ni siquiera para ellos. Ni para ellos. Ni siquiera para Por ellos. ejemplo, el tío de Jesús. El tío de Jesús se perdió la bendición de poderle decir a todo el mundo, oye, que voy a tener un hijo. Y no podía, porque se perdió la bendición. Mira lo que dice Marcos, es un debate interesante. Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, y vamos a leer los versículos. Desde el versículo, Marcos capítulo 9, versículo 14 hasta el 24. Marcos capítulo 9, versículo 14 hasta el 24. ¿Quién lo quiere leer? Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos?
Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa fumarajo, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando fumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en tu vida. ¿Qué os parece este texto de lo que estamos hablando? Fijaros que aquí es interesante lo que pasa con el muchacho endemoniado y lo que pasa con los apóstoles. Los apóstoles no pudieron hacer nada con este muchacho. Y el Señor como que se cansa, ¿no? El Señor como se cansa de, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Aquí hay un momento en el que, de las pocas veces que hay, en el que Jesús expresa que está cansado de los discípulos, porque se cansó de los discípulos. Llega el momento en que los discípulos, o sea, las personas nos defraudan y ahí pasamos tiempo con las personas, pero entonces Jesús sabía, y después hizo un trabajo maravilloso con ellos, que es que tú haces al día de hoy, ¿no? Pero es verdad que había momentos que no pensaban que iba a resucitar, que no entendían bien su muerte, que no entendían muy bien por qué no echaba a los romanos, en fin, era una situación en la que, y aquí con esto de estos chicos endemoniados igual, ¿no? Y se lo traen y tal, y el Señor hace, pues sabemos lo que hace después, como lo cura y tal. Sin embargo, fijaros que es interesante que dice el Señor, o sea, dice Satanás, cuando el Espíritu de Jesús salió con violencia. Y Jesús le preguntó al Padre. Y aparece el Padre, la figura del Padre. Aparece Jesús, la figura de los apóstoles, la figura del Padre. Y la figura del muchacho endemoniado. Y le dice, ¿desde cuándo pasa esto? Y el Padre dice, desde niño. El Padre conocía mejor que nadie desde chiquillo, desde pequeño. No sabemos la edad. 5 años, 4 años, 8 años, desde niño, desde pequeño. Y la descripción del Padre es una descripción dramática. Es una descripción terrible. Le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta situación realmente es algo tremenda, porque el padre estaba viendo lo que este demonio estaba haciendo con su hijo, intentar matarlo, etc. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Lo que dice Jesús es impresionante. El momento de la situación, el hijo ahí, el padre todo viendo que los discípulos no le han curado, no le han sanado, el sufrimiento del padre. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Y me encanta la sinceridad del padre, porque el padre dice, creo, pero no se queda ahí, no se queda ahí. Que si el texto bíblico apuntara aquí se dice, creo, y pasamos al siguiente versículo, sería fantástico. Pero es que el padre dice, creo, y además dice lo que hay realmente en su corazón. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. ¿Perdió la bendición en este sentido? No, porque el hijo fue curado, el hijo fue sanado. Pero él mismo refleja, él mismo dice, tengo poca fe. O sea, tengo fe. Pero hasta el punto de creer que puede pasar esto, y el Señor le responde y lo sana a su hijo. A mí me parece esto una descripción de la fe como pocas hay. O sea, una persona que está bien a su hijo, que cree, pero es incrédulo. Y el Señor ve su corazón. El Señor ve su corazón y responde, ¿no? Es cierto, hermano, lo que estamos, yo creo que todos los que habéis participado en este tiempo, tenéis vuestras cuotas de razón. Hay momentos en que, o sea, el hecho de que un hijo desobedezca no significa
que pierdan la bendición de ser hijos. Los padres siguen siendo padres a pesar de que el hijo desobedezca, a pesar de que el hijo dude. Hoy estaba comiendo, es más, venía a comer a casa, fui a recoger porque Demi estaba hoy de permiso, me dice, niña, papá, ¿puedes quedarte con la niña y damos un paseíto nosotros y comemos una parte? Y claro, fui a recogerla al colegio y cuando estábamos subiendo el ascensor, sin venir a cuento, me estábamos subiendo el ascensor y me dice, abuelo, ¿qué hija? Y dice, a los adultos, ¿por qué les gusta tanto mandar? Entonces, pues, claro, es una pregunta que dices tú, ¿por qué les gusta tanto mandar? Y lleva razón, porque a los niños todos los adultos le mandan. O sea, todos los padres, los abuelos, los vecinos, los tíos, los maestros, todos los adultos le mandan a los niños, ¿no? Entonces, pero sigue siendo hija, por mucho que los padres le digan cosas, o los abuelos le digan cosas, entonces, hay momentos en que es verdad que perdemos una bendición temporal, pero bendición al fin y al cabo, como se estaba diciendo, una bendición temporal por la desobediencia, por la incredulidad, por hacer lo que uno quiere. Pero la bendición general, la bendición de Dios nunca se pierde. Incluso esas bendiciones que nos hemos perdido, yo no sé cómo lo hace el Señor. Lo que hace el Señor es que realmente ningún ser humano lo puede entender. Esas bendiciones que hemos perdido, el Señor lo encauza de tal forma que al final recibimos una bendición. Eso es gracia. Eso es la gracia, eso es la gracia. Por lo tanto, hermanos, la pregunta, la cuestión, ¿perdemos la bendición de Dios por ser débiles de la fe? Sí y no. Hay momentos en que podemos perder, en que Dios nos dice algo y lo perdemos porque no lo obedecemos, pero la gracia, o sea, la bendición del plan de Dios para nosotros, del cuidado de Dios para nosotros, de enderezar las sendas torcidas y nos da bendición, eso sí que lo tenemos. Entonces, y el caso más paradigmático es este padre, ¿no? Un padre tremendo, un padre que estaba sufriendo con su hijo y una sinceridad absoluta, ¿no? O sea, creo, ayuda a mi incredulidad. Que se acercó a los apóstoles con la presa de que lo iba a ayudar, que tú no puedes o al que puede. Sí. Ya se agarró tanto que ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, efectivamente. Así que fijaros que Santiago pues está diciendo pues esto que estamos leyendo. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y sigue diciendo, el hombre de doble ánimo, versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es interesante este texto porque la persona que duda, dice el texto que es hombre de doble ánimo. Literalmente, hermano, en el griego, literalmente, la expresión doble ánimo significa doble alma. Doble alma. Es lo que significa. Los traductores aquí en este caso, en otras partes también, pero en este caso lo han traducido como doble ánimo, pero en realidad la palabra griega es doble alma. Santiago es el único libro de la Biblia, que dice esta expresión, y lo repite en dos veces, aquí y en el capítulo 4, versículo 8, que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vosotros los de doble alma, purificad vuestros corazones. Así que fijaros que Santiago está diciendo que la persona que pide, que está dudando, la persona que ante la duda le dice que no va a recibir nada porque realmente no está creyendo, Santiago dice, no pienses pues esa persona que va a recibir una y el doble, y llega el momento en el que va de alguna forma también al fondo de la cuestión. El hombre de doble alma, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Está orando, está clamando al Señor, pero a la misma vez está, como decimos por aquí por Andalucía, se está yendo por la cerradura. Aquí hay una versión, la versión de la traducción viviente pone, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Repítemelo. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Efectivamente, esa es la idea. Hay un comentario.
Hay un comentarista, os voy a leer el comentario, que es lo que tú estás diciendo. Hay un comentarista del libro de Santiago, Edmond Hipper, que dice, y es muy interesante lo que está diciendo, dice: la vigorosa expresión un hombre de dos almas denota la actitud interior del que duda. Actúa como si dos almas o personalidades distintas existiesen en su cuerpo y estuviesen en conflicto perpetuo la una contra la otra. Una de ellas mira hacia Dios, mientras la otra lo hace hacia el mundo. Una cree en Dios, pero la otra duda. Tal persona es una guerra civil ambulante, en la que confiar y desconfiar en Dios está en guerra continua uno contra el otro. Efectivamente. O sea, lo que está diciendo aquí es que el hombre de doble ánimo, el hombre de doble alma, es inconstante en todo. Pero fijaros que está diciendo, es inconstante, no está diciendo es inconstante en la oración, está diciendo es inconstante en todo. O sea, en todos sus caminos. Una persona de doble alma, de doble ánimo, una persona que tiene, como dice muy bien este autor, una guerra civil en su interior, uno por aquí, otro por allá y tal, esa persona realmente es inconstante al final en todo lo que hace. O sea, es una de las características de las personas inconstantes es que empiezan cosas y nunca las terminan. Pues desde ahí podemos partir, y eso es lo que está diciendo también Santiago. La palabra inconstante en el griego es akatástotos. Y la palabra en el griego significa carecer de fundamento, tambalearse como un borracho. Una persona inconstante no tiene fundamento para pisar firme. Una persona inconstante es como si fuese eso, como si estuviese borracho. Va así por la vida, balanceándose. Eso es lo que significa una persona de carácter voluble. De carácter voluble. David ahora, David, porque David era para él, Dios era importantísimo, pero tuvo un momento de decir increíble, tuvo un doble ánimo, un doble alma tremenda, porque es que no solo cometió adulterio, sino que mandó para que mataran al marido, o sea que ahí, con el amor que él tenía a Dios, ¿cómo pudo hacer eso? Ahí vaciló, ahí titubeó una barbaridad, ¿no? Ahí fue como un borracho, pero de verdad, de verdad. Ahora mismo lo estoy pensando, se me ha venido a la mente David. Y David, tú sabes que era para él, bueno, los salmos los tenemos y su vida, pero ahí tuvo un titubeo, un vacileo o un doble ánimo tremendo, vamos. Se olvidó por completo de Dios, por completo. Yo creo que son así, decimos con ironía, que son personas de una sola opinión, pero lo decimos con ironía. Lo contrario a la inconstancia es la constancia. Lo he descubierto nada nuevo. Lo contrario a la inconstancia es la constancia. La constancia significa firmeza y perseverancia. Esto es lo contrario. Firmeza y perseverancia. Al contrario que el inconstante, porque dice todos sus caminos. Al contrario que el inconstante, que dice, bueno, voy a estudiar magisterio. Y cuando lleva 3 meses de estudiar, dice, bueno, voy a estudiar filosofía. Y cuando voy a estudiar medicina. Y al final se lleva hasta los 50 y viene a casa del padre y sin estudiar. La persona inconstante es la que realmente me empieza con muchas cosas, pero no termina con nada. Pues, ¿y qué es lo contrario a eso? La persona constante, perseverante, la que dice, ahí quiero, yo estoy aquí, y yo quiero llegar aquí, ¿cómo lo hago? Pum, 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 pum. Y es constante para llegar, perseverante para llegar a lo que sea fiado. La palabra de Dios nos enseña algunas cosas muy importantes sobre la constancia, muy importantes. Por ejemplo, mirad lo que dice en Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. 12. Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Muy bien, fijaros qué trinidad, y me encanta este texto, fijaros. Gozosos en la esperanza, amén. Sufridos en la tribulación, también, amén. Y fijaros que dice, y constantes en la oración. Una de las cosas que a mí me maravilla de la Biblia y de la enseñanza de Jesús es como continuamente en la Biblia y hoy hemos leído un salmo que nos invita a la oración, hablando de una forma muy clara, ¿no? Una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la oración
y Jesús también lo enseña en varias de sus parábolas, es la importancia de seguir luchando en oración, la importancia de la perseverancia en la oración, la importancia de la constancia en la oración, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Que sigamos ahí con lo que está diciendo, constantes en la oración. Eso es yo no sé cómo vosotros lo veis, pero eso es un reto para nosotros. Eso es un reto para nosotros. Porque nosotros, por nuestra condición humana, por lo menos yo, por nuestra condición humana, a mí me dicen, Pedro, me gustaría que orases por esto. Y yo oro por eso. Pero cuando pasa un cierto tiempo, depende de la persona que te lo diga, depende del grado del problema que sea, depende de la relación que yo tenga con esa persona, depende del día, de los factores que hace, del trabajo que uno tenga. A veces resulta que tú pides por una cosa y a nivel personal también ocurre. Pides por algo y a los 2, 3 días, 4, 5 días ya dejas de orar. Dejas de orar y te enfocas en otra cosa y estás orando. Y la Biblia nos dice una y otra vez, una persona que llama al juez a las 4 de la madrugada para que le haga justicia. Que hay que ser perseverante en la oración, porque nos cansamos y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Una de las imágenes que quizás más visual de la importancia de la oración es cuando Moisés está orando con las manos levantadas. Y si no tenía la ayuda de Josué y de Ur, no podía. ¿Cuántas horas estaría orando? Porque la guerra estaba ahí. Los amalecitas estaban luchando contra los israelitas. Horas se llevaría, y las peleas en aquel tiempo no eran peleas de 10 minutos, eran peleas de horas y horas. Y allí estaba Moisés, y cuando el hombre se cansaba, ganaban los otros. Entonces tuvieron que tener ayuda, porque claro, tú puedes tener los brazos un rato, pero un rato, ya está, no puedes tenerlo. Por mucho que tú hagas así, llega un momento que ya empieza a temblar las manos. Esa es una imagen visual tremendamente efectiva y de lo que es la oración. La oración, tú estás ahí orando, pero te cansa. Te cansa porque es una lucha. Es una lucha, te cansa. A mí me gusta la comunicación constante pero fluida. A ver cómo lo digo. Cuando la relación es más fluida, a mí me gusta hablar no tan ortodoxa. Lo fácil, ¿te gusta lo fácil? No me estoy explicando. En mi relación con el Señor me gusta que sea algo fluido, ¿no? Entonces a lo mejor no tengo que debería mi ratito como Daniel o como Jesús, que se iba y estaba tiempo. A mí me gusta, por ejemplo, voy en la bici y voy pensando, en ese momento digo, Padre, esto, a ver si podemos, venga, va. Y es algo más fluido. Y eso a mí me gusta que sea constante en mi día. Esa conexión, pero que no es dedicada a ello, como por ejemplo la lectura de la Biblia, ¿no? Los turnos que tengo. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Y a lo mejor debería de ejercitar ese tipo de oración más centrada, dedicada, más... Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Sí, ya. La palabra de Dios dice que seamos orar sin cesar. Dice la Escritura, orar por todo. Eso es. O sea, lo que te pasa a ti es que tú has descubierto la maravillosa frescura de la oración. O sea, y tú, que a veces encajonamos la oración en vespertina, matutina. Sí, encajonamos la oración y sacamos algún texto. Jesús dice en Mateo capítulo 6, entra en tu aposento, cierra la puerta y ten mi tiempo. Y eso es una realidad. O sea, eso es una realidad. Y cuando Jesús dice eso es por nuestro bien. No es por Él, es por nuestro bien. Porque necesitamos un tiempo a solas, como pasaba con Él también, que se iba al campo, se levantaba temprano para hablar con el Padre porque lo necesitaba. Ahora, una cosa es eso, que todo el creyente que haga eso va a salir beneficiado y bendecido. Y otra cosa es la maravillosa frescura de la oración, de estar orando del coche. No hay ningún sitio en la Biblia que nos diga
podemos orar en el río, podemos orar debajo de un árbol, podemos orar de madrugada, podemos orar por la mañana, podemos orar en la iglesia, podemos orar en el trabajo, podemos orar conduciendo, podemos orar una situación que se nos viene, como pasaba con Nehemías, que tiene que dar una respuesta al rey Artajerjes y ¡pum! Y enseguida oró una oración relámpago y entonces oraciones relámpago que son... Eso es algo maravilloso. Pedro, cuando son días. Cuando nosotros sálvame, ¿no? O sea, es una oración que no es una oración llena de teología, es una oración que no se te... Me vuelvo, esa, Señor, sálvame, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso. El hecho de tener esa... Me recuerda, habéis visto, alguno me lo comenta, habéis visto la película, a mí me encantó, El violinista del tejado. Es una película antigua, ¿eh? El violinista del tejado es una película de un actor que se llama Topol. ¿Y tú la has visto? Cuenta la historia, es de la película del año 60 o 70. Cuenta la historia de una familia judía que vive en Rusia. Y están en medio de la revolución rusa, los bolcheviques y tal, ¿no? Entonces, esta familia es judía. Y cuenta la historia del padre, de la mujer, de los hijos, muy bonita, musical, es un musical. Pues este hombre hablaba con Dios. Este hombre hablaba con Dios cuando estaba con la burra. Y le decía, y estaba hablando al Señor y estaba trabajando con la burra. A lo mejor estaba sacando leche de la vaca y estaba hablando con el Señor. Iba por la calle con un carro para vender las cosas y estaba hablando con el Señor. Es decir, él estaba hablando todo el día con el Señor, pero era eso. Eran oraciones frescas, fluidas, porque eso es la oración es fluida. La oración. Ahora, ¿hay momentos para estar a solas con el Dios y hacer una oración? Sí. Lo que estoy hablando, lo que estamos hablando aquí de la constancia, no es tanto el hecho de ser fluidos en la constancia en la oración, es más el hecho de ser fluidos en las oraciones que estamos haciendo. En las oraciones que estamos haciendo, es decir, en las peticiones. Ser constante en las peticiones. Podemos tener muy fluido y ser muy fresco en la oración y estar andando y orando, pero a lo mejor estoy andando y orando y ese día estoy orando por la santidad de la iglesia y al día siguiente estoy orando, pero se me ha pasado y ahora estoy orando por otra cosa, ¿no? Lo que está diciendo es que seamos constantes, no tanto en la manera, sino en el fondo de lo que le decimos al Señor. Hay peticiones, hermanos, que son muy importantes, y merece la pena que clamemos al Señor. Si tú estás, un hijo se te va del Señor, al camino del Señor, los padres que son creyentes van a estar constantemente orando para que su hijo vuelva al camino del Señor, constantemente. Es muy raro que unos padres, que sus hijos se han apartado, es muy raro que un padre se le olvide de Señor, toca el corazón de mi hijo y que vuelva con camino. Y eso podríamos decir, el avivamiento en la iglesia, la conversión de las personas, conversión de gente de la familia, cosas en el trabajo, sobre todo cosas que se le dé la gloria a Dios. Claro que tenemos que ser constantes. Y como somos personas que nos cuesta, porque la oración realmente, hermano, y Pablo también lo dice, es una lucha. Eso no es fácil orar. Tienes que sentarte, tienes que y clamar al Señor y decir las cosas, pero tenemos que ser constantes en la oración. Y centrarnos. Porque hay muchas veces que estamos orando y se nos viene frase en la cabeza y yo todo el tiempo, perdón Señor, que se me iba la cabeza. Sí. Centrando, estás centrada. Sí. ¿O te quedas dormido? ¿Qué? ¿O te quedas dormido? No, porque estoy sentada, estoy de rodillas, no estoy acostada. Si lo hace, por ejemplo, acostado, te quedas dormido. Sí, bueno. Sí. Nosotros también lo he dicho, nosotros durante mucho tiempo, los viernes, cuando nos casamos, los viernes teníamos un tiempo en casa y yo salía a trabajar a las 9:30, 9 y pico y cenábamos también. Había varios jóvenes que venían a la casa y orábamos y después, comíamos, cenábamos y después teníamos un tiempo de oración. Yo no estaba levantado
desde las 7:30 de la mañana y había veces que estábamos, hermano, estábamos con la célula a las 12:00 de la noche y yo estaba así, estaba así. Llegó un día en que me puse de pie para no dormirme, pues me dormí, y te quedas feliz otra vez. Ahí sí, es una lucha, es una cosa de decir, porque eso, te toca hasta el cuerpo cansado. Entonces, hay momentos, hermano, en esa lucha en cuanto a la oración, tenemos que seguir constante en las cosas importantes, un matrimonio, unos hijos, un familiar, un trabajo, en las cosas, y ser constante, porque al final el Señor responde. Nosotros siempre en esto hemos hecho cosas constantes en mi familia, siempre en orar por mis hermanos, porque no conocían a Señor en particular, pero siempre por mi comunidad. Siempre en nuestro corazón siempre ha estado que el Señor tocara sus corazones, y mi pueblo era agnóstico, y es que no creía en nada, siempre había estado por los libros de esto, ¿verdad? Y cosas que no quería. Y él estaba buscando y decía, no está buscando, pero por lo menos debe buscar. Y nosotros estábamos orando y saliendo por la fe de que el Señor te iba a tocar su corazón. Y ahí está, que ahora Él nos predica a nosotras. Nos predica a nosotros. Está perteneciendo a La palabra que se pone a hablar con nosotras y sabe bastante. Tenemos que entender, hermano, esto es un ejemplo también, de hecho lo seguía haciendo, las hermanas reinas siguen orando por su familia, y no solamente por su familia, y por ustedes, hoy tú misma has orado por ella también. O sea, eso es algo que el Señor pone. Una cosa que tenemos que entender, y cuanto antes lo entendamos mejor, es que donde el hombre no llega, el Señor llega. Donde nosotros no llegamos, en el testimonio con la gente y en nuestras familias, el Señor llega. Por eso oramos, ¿no? Entonces, en este caso concreto, claro que tenemos aquí mismo en la iglesia, aquí los viernes, una de las constantes que hacemos en la oración es la iglesia. Es una oración constante, y aviamiento y un despertar. Es una oración de nuevas almas, el amor. O sea, oramos por el amor en la iglesia, oramos por la iglesia, oramos por el crecimiento de la iglesia. Eso es una constante. Y supongo que en nuestra casa hacemos lo mismo, oramos también, porque al fin y al cabo el culto de oración es una suma de lo que oramos en nuestras casas, ¿no? O en nuestra, andar en bicicleta o en el coche o yendo a un pantano. Entonces, en este caso, la Biblia nos dice, no seáis inconstantes en la oración. Constante, perseverante en la oración. Y al final el Señor responde, siempre responde. A veces lo podremos ver, otras veces no lo veremos, otras veces hay cosas que no están en nuestras manos. Pero el Señor nos dice, tú sé constante y déjame a mí después del trabajo, en la oración. Y ahora también... Porque es sincera y hace sincera, yo soy inconstante. Ella siempre está, Mati, pero tú sigues orando, y yo digo, Luisa, no estoy orando por eso. Y Mati, no, que sigas orando. Y ella siempre está conmigo, porque yo soy inconstante. Yo en cuanto ya veo que ya digo, pero ya. eso nos pasa a todos, Mati, no eres la única. Yo tengo que confesar que yo hay veces que no oro por mi padre, por la salvación de mi padre. Ahora estoy enfocado por la salvación de María, pero yo por la de mi padre hemos orado cuántos años y años. Bueno, pues desde que mi madre se conoce. Y se sigue orando, porque tu madre prácticamente ora siempre. Pero yo hay veces que no. Pero y si me pasa, porque ya lo doy como pues dudando de que se vaya a realizar o yo qué sé. Y muchas veces piensa y dice, está echándole perlas ahí y perlas y al final no sé. Pero lo que no te digo como al profeta que deje de orar y que deje de y a David que deje de llorar, tú sigues orando. Sí. Pero que hay veces que se... No debemos de llorar. Ella siempre está conmigo. Ella te da a ti la fuerza para seguir orando. Ella sí. El Señor es Y yo le recuerdo siempre, el
Señor dice esto, dalo por hecho, agárrate, si el Señor es mentiroso y es fiel de lo que te promete, agárrate. Agárrate a lo que el Señor te dice. Ustedes le ponen las pilas nuevas a ella. Por eso, Pero eso es muy bonito. Ella le ponen pilas nuevas. Aunque yo te miro y os miro a las dos, y hay veces que aunque se lo digáis, hay veces que no llega, porque es que hay veces que no llega. Pero incluso, y hay veces que los consejos que tú le puedas dar, pues ya, pero es muy bonito tener a tus dos hermanas ahí siempre a tu lado, eso es maravilloso. Yo la tengo aquí. O cuando Y a Ricky y ora a por Daniel, mí. que también habrá mucho por ti. Sí, Cuando ella en pero su digo que necesidad están al lado ahora. ahí es donde te tienes que agarrar tú, que ella en su necesidad ha pedido. Te lo ha dicho, bueno, ya no pido más. Yo creo, hermano, que es un tema interesante, es un tema muy espiritual. Siempre andamos por gracia. Lo dice el apóstol Pablo. Siempre andamos por gracia. Continuamos por gracia, perseveramos por gracia y llegaremos a la eternidad por gracia. Pero yo estoy convencido de que aparte de la gracia, que es el motor que nos ayuda a continuar, yo estoy convencido que en muchas de las personas, muchos seguimos adelante por la oración de los demás. Y Dios lo usa. Seguimos adelante por la oración de los demás. Y a lo mejor no sabemos que los demás están orando. Pero la oración de otros hermanos por ti, yo creo que hay veces que uno está desesperado, abatido, desesperanzado, con ganas de echarlo todo por fuera, de decir se acabó, y sigue uno porque hay gente que están orando por ti. Y eso no somos conscientes a veces. No somos conscientes del poder de la oración. No somos conscientes de que estamos orando por una... Yo no quiero irme muy lejos, pero por ti, en un momento dado, se oró. Y hubo mucha gente orando por ti, por él. O sea, entonces, hay situaciones en las que tú dices, ¿cómo esta persona ha resistido? ¿Esta persona ha aguantado? ¿Cómo ha habido este cambio? Por la gracia de Dios. Amén. Amén y amén. Siempre la gloria para él. Pero Dios usa las oraciones. Y Dios responde a las oraciones. Y a veces, hermano, cuando dice la palabra de Dios, orar los unos por los otros, es que no somos conscientes de lo que eso puede ocurrir. A lo mejor resulta que yo sigo aquí hoy, el día de hoy, porque hay gente que está orando por mí. Y a lo mejor cuando estoy cansado, abatido, o nuestro matrimonio sigue adelante, porque a lo mejor hay gente que está orando por nosotros. Entonces, nunca se sabe. Lo que sí es que cuando tú estás orando por una persona, yo no sé cómo describirlo, pero es algo, Dios actúa. Por eso es importante orar. Porque a veces, aunque ella no ore, Ur y Moisés están al lado. Están ahí. Pero mucho tiene poder. Entonces, Eso es. aunque yo no lo... Eso es. Ella cuando necesita, ella le dice cualquier cosa. Así que fijaros, hermano, que nos dice la palabra de Dios que seamos constantes en la oración. Mira lo que dice en 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. ¿Quién lo tiene? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uy, me encanta. Fijaros que aquí, después de este capítulo maravilloso de la resurrección, el capítulo más impresionante de toda la Biblia, termina su enseñanza aquí, Pablo, y dice, así que hermanos, fijaros cómo se dirige también, hermanos míos amados, dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo para el Señor? Estamos trabajando para el Señor, sirviendo en la iglesia, en ministerio, en casa, dando nuestro tiempo a la gente, dando lo mejor que tenemos y nos cansamos. Que si hay murmuraciones, que si críticas, que si zancadillas,
que si no te dan ánimo, al revés, que estás haciendo algo y te dicen, o lo ha hecho rematadamente mal, yo encima que estoy haciendo algo, encima que estoy haciendo, me dice que no, hazlo tú. Entonces, te viene mal, te vienen cosas. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de dejar en los caminos del Señor, o dejar los ministerios, o nuestras responsabilidades, ¿no? Pero el Señor dice, constantes, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Constante. Servir al Señor, esa es otra, Servir al Señor es constancia, no es idealismo, no es romanticismo, no es una ilusión como yo me siento el día a día. Servir al Señor es constancia. Día, como hizo Jesús, como hicieron sus discípulos, como nos enseña la palabra, día a día, sirviéndoles. Me han hecho daño, ya no te sirvo. No me hablan, ya no te sirvo. Está aquí fulanito, de ahí está otro, ya no te sirvo. No han contado conmigo, ya no te sirvo. No. Servir al Señor es constancia. Y el Señor bendice. Constancia. Pero esto ya lo hemos contado nosotros, ¿verdad? Resulta que estábamos en misión urbana y ese día íbamos a de ganar, la verdad. Íbamos que llevaba mucho tiempo, pero que estábamos, no sé cómo explicarte, que íbamos a de sanidad y nos bajamos del coche y se viene, ¿sabe? Pepe Blanco de misión urbana, se viene directamente para nosotros y nos no, Dios mismo hablándonos, que lo que estábamos haciendo no era malo. Vamos, nos quedamos, digo, Dios mismo, nos ha hablado a través de Pepe. Vamos. El Señor mismo hablando a través de Pepe. Y nada, ya eso desapareció en nosotros. Ese desánimo y esa cosa, aquí no nos la pone igual. Y ya que ellos, vamos, entramos, ¿verdad? Porque no vamos. Es que no veíamos nada, y aún no veíamos nada. Teníamos muchas cosas, pero las personas que llegaron, que veíamos cosas que nos procedían, nos desanimamos, la verdad. Pero el Señor nos dijo que no, que siguiéramos, que la obra del Señor no es mala. Y así es. Pero más es que el Señor mismo vino a través de Pepe Blanco a decirnos eso es así. Y Pepe Blanco no tiene ni idea de lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo más maravilloso. Directamente estábamos aparcando y nos dio ese versículo. Eso es lo que hace el Señor. Sí. Y por eso es importante también conocer la palabra. Ese es un ejemplo. Por eso es importante conocer la palabra, porque al conocer tú la palabra puedes compartir la palabra con un hermano en un momento dado. Y eso es algo que el Espíritu Santo es el que va guiando. ¿No? Entonces, este es un texto también para, no sé si hago bien en personalizarlo. Si hago mal en personalizarlo, pues seguro que lo hago mal, me perdonáis. Pero una persona se puede desmotivar, estar. Lara, por ejemplo, todos los domingos con el tema del móvil, del sonido, de esta. Y pues llega un momento en que una falta de ortografía en el texto, una de esto, uno lo otro, esto dices tú. La gente puede decir, pues, un constante, y boom. Y puede haber un momento que se desalienta. Pero el trabajar en el Señor no es en vano. No es en vano. Conchi, los sábados aquí limpiando más solo cada una. Y a lo mejor, pues resulta que está todo. Y Conchi puede decir, que no dijo, pero Conchi puede decir, ¿y para qué estoy haciendo esto? Si voy a venir el sábado que viene otra vez a estar sucia. Y además estoy solo. Y ayer domingo vi a uno que hizo así. Para mí sería, que no lo hace nadie, pero pues el trabajo del Señor no es en vano. No es en vano. La alabanza, el grupo de alabanza, otro domingo, aquí a las 5 de la tarde, 5 menos cuarto. Otra vez lo mismo, las canciones, otra vez para el pesado de Pablo, otra vez igual.
Y podemos desanimarnos. Y podemos ir a otro. ¿Quién va a cantar? Si vemos la gente y la gente parece que está en Alaska, o está en Alaska. Oye, pues no, hermano, es una bendición servir al Señor. Es una bendición servir al Señor. Y es verdad que en los momentos así, el Señor te dice, no te preocupes, sigue adelante, porque todo lo que tú haces para mí, lo estás haciendo para mí, no para los demás. Y cualquier trabajo, cualquier ministerio, lo hacemos para Él y el Señor nos sigue ayudando y nos da de su gracia. A mí hace más de 40 años que el Señor me habló en este versículo, porque fue cuando nos trasladaron de Algeciras a Sevilla y se empezaron las reuniones en mi casa porque decían que en Sevilla no había iglesias para mí. Yo decía, no me puedo reunir en ningún sitio, no, es que no hay cristiano verdadero. Bueno, y en mi casa, Antonio se metía en la salita y nosotros nos poníamos en el salón con la guitarra, la pandereta, cantando la partición del pan. Venían de Algeciras a mi casa. Y así 2 o 3 meses yo decía, oye, Antonio, cada vez, el domingo otra vez, bueno, esto era un disloque. Y leyendo 1 de Corintios, el Señor me dio este versículo, sabiendo que mi trabajo en el Señor no era vano, pues no fue en vano, porque se alquiló un local. Vamos, alquiló, fui también yo la que lo alquilé. En mi casa se convirtieron 4 personas. Se abrió el local, se convirtieron muchas personas en Santa Mónica. Después de Santa Mónica, frente del parque nos fuimos a la Negrilla, al local que se compró, y allí se convirtieron muchas almas, ¿no? Pasó después lo que pasó, pero bueno, sí, el Señor me usó hace más de 40 años. Y estuvimos casi 3 meses en mi casa, y yo ya, es que me echaba a temblar ya el sábado por la tarde, yo decía, ay Dios mío. Estaban todas allí, pero eso era... Eso es lo que pasa con la secta. Mundanos decían. No, que no eran cristianos verdaderos, y que me iban a enseñar cosas que yo decía. Las sectas siempre aíslan. Siempre. El otro día Las iglesias tienen el puente, pero las sectas aíslan. Pero bendijo el Señor. Se llama Iglesia o Secta, que yo lo utilicé mucho cuando nos fuimos. Y es un libro muy fuerte. Lo que pasa es que en ese momento, claro, en ese momento uno no es consciente. No. Porque acaba de nacer de nuevo, está lo que estás bien, tú no sabes lo que pasa en otras partes, ni cómo es como si yo me hubiese convertido ahí. Pues me hubiera pasado exactamente lo mismo, porque no sabes nada. Tu referencia es lo más inmediato. Pero con el paso del tiempo te das cuenta y tú dices porque las iglesias son puertas abiertas y las iglesias son puentes. Las iglesias no se aíslan, no se cierran. Al final eso se convierte en una secta, ¿no? Y gracias a Dios, porque Dios es bueno, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Por envidia o por contienda están predicando. Se predicó el Señor. Por razones equivocadas, por lo que sea, se ha privado y se ha convertido gente. Hay personas que han conocido al Señor que son que no han en el cielo, se le ha dado la gloria a Dios y eso es lo que queda. Y Dios ha recompensado tu trabajo. Sí. Y la pelea que tuvo conmigo. Tu trabajo. Y hay que entender también el papel de Antonio. Sí. Y además lo echa, él lo dice, que la iglesia en Sevilla empezó en casa. ¿Qué papel? El hombre podía haber dicho que no, pero el hombre... Además no se iba, él se metía en la salita y nos poníamos en el salón todos. Y ponía la oreja en la pared, ¿no? Ponía la televisión, no creo, si no, él ponía la televisión y decía, a ver si no tardáis mucho, no tardéis tanto, Muy bien, familia. Una cuestión, ya voy a terminar. Una cuestión es, para ti, para que tú te lo pienses, y yo también, para que tú te lo pienses, ¿en qué tengo que ser constante? O dicho de otra manera, ¿yo soy inconstante en algo? ¿Yo soy inconstante en la oración? ¿Yo soy inconstante en la lectura bíblica? ¿Yo soy inconstante en el amor a mis hijos? ¿Yo soy inconstante en mostrar afecto a ciertas personas? ¿Yo soy inconstante en poner metas? El apóstol Pablo decía, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, metas, cosas concretas, ¿no? Lo de atrás, pero ¿hay algunas áreas de tu vida personal, eclesial, matrimonial, en el trabajo, estudiando, ¿hay alguna área de tu vida que eres inconstante? Pues quizás puedas pensar
¿En qué soy inconstante? En esto. Pues lo siguiente es, tengo que ser constante. O sea, mejora una vida, con que mejores una cosita en tu vida, que te ayude a ser constante, te va a venir bien. Te va a venir bien. Pero quiero ser constante en esto. Ayer estaba hablando con unos hermanos, yo tenía consejería pastoral, y estaba hablando con unos hermanos, y este hermano se levanta a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, porque entra a trabajar temprano, entra a trabajar a las 8. Tiene 2 hijos. Y después, cuando llega del trabajo, entre que si los hijos, la mujer, la comida, la cena y tal, y ministerios que también tiene, porque es diácono, pues cuando llega como me pasa a mí, cuando llega pues está a pensar. ¿Qué es lo que hace él para leer la palabra? Para tener su tiempo con el Señor, se levanta a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Constante. Y ayer cuando estaba hablando con él, estaba diciendo que para él es una bendición, porque cada persona es un mundo, somos un reloj diferente. Hay personas que por la mañana funcionan muy bien, y después ya van bajando calorías durante el día, y hay personas que no, hay personas que funcionan mejor a partir de cierta hora de la noche. Ojo, eso es muy raro también, pero sí ocurre, ¿no? Uno tiene que pensar, o sea, yo estoy en contra, a lo mejor resulta que tengo que tomar una decisión para ser constante, a lo mejor tengo que levantar, como decía este hermano, a las 6 de la mañana, cada día, menos sábado y domingo, que no trabajo, a lo menos para tener mi tiempo con el Señor. Y el Señor bendice. Entonces, he puesto un ejemplo, pero se puede decir, cada uno tiene que decir, a lo mejor tengo que ser constante, más constante en esto. Hermano, hoy hemos terminado el momento en Santiago, lo que nos dice Santiago en este capítulo 1, impresionante acerca de la oración. Y hemos visto estos versículos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es lo que hemos visto. Si alguno piensa que Santiago ya ha dejado de hablar de la oración, pues tengo que decirte que no. Y la semana que viene seguiremos hablando del tema de la oración en el capítulo 5. Es un texto muy importante. El capítulo 5, que empezaremos a verlo también, una parte del capítulo 5, cuando habla de oración, que empezaremos a verlo la semana que viene. Amén.